que tienen unas aplicaciones que ya les mencionaba ayer cuáles eran y que son muy propicias. Su uso su uso es muy adecuado para ciertas aplicaciones, para ciertas aplicaciones en las cuales se requiere par muy alto, pero a velocidades bajas. Y se pueden controlar. Y la mejor manera de controlar la velocidad a una máquina de estas es desde su voltaje de alimentación. Desde su voltaje de alimentación. Lo más cerca que de pronto hayamos tenido nosotros de manejar un motor de corriente continua conexión serie es, por ejemplo, un taladro para abrir huecos, un taladro que opere un taladro, porque, por ejemplo, estos son motores que no son de corriente continua, pero son máquinas, son motores universales. Se conocen con el nombre de motor universal. Y es prácticamente una conexión, la conexión que tiene una máquina de estas es igual a una conexión serie de un motor de corriente continua. Entonces, es una manera de, por ejemplo, de controlar la velocidad, un control de estos. Por ejemplo, una licuadora es otro motor universal. Estoy dando algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos de algo que se asemeja a un motor de corriente continua. Y pues se nota, por ejemplo, que uno le puede colocar varias velocidades a la licuadora. Lo único que se hace es oprimir o el selector lo que hace es inserta, saca, mete, bueno, lo que sea, unas resistencias. Y esas resistencias, pues lógicamente hace que la tensión que caiga sobre la armadura del motor, pues sea en unos casos el voltaje sea menor, en otros casos sea mayor, dependiendo del valor de resistencia. Entonces, es un divisor resistivo lo que coloca ahí. Entonces, la máquina puede ir a varias velocidades, pero aún así tiene bastante fuerza para cumplir o hacer los batidos, jugos que tenga que hacer ahí. Entonces, eh, aquí lo que se tiene planteado es una curva de magnetización, la característica en vacío de un motor de corriente continua de 250 voltios. Entonces es un motor de corriente continua para alimentación de 250 voltios. Lógicamente son voltios DC. Es de una potencia de 100 caballos. Tiene una resistencia de armadura. Lo voy a colocar total. No me dicen si la máquina, pero vamos a suponer, bueno, aquí no me dicen que si está compensado, ¿no? Lo voy a colocar total de punto 30 miliohmios, y tiene un número de vanado de campo de 2700 vueltas por polo. Pues cada uno de los polos, pues no sé cuántos polos tenga esta máquina, dos, cuatro, no sé. Aunque con la potencia, imagino que hay unos 4 o 6 polos. Son 2700 vueltas con las cuales está construido cada uno de los polos cada uno de los polos de la máquina. ¿Sí? Otra vez por polos. Y esa resistencia de campo, aquí en este caso Chun, porque la máquina la vamos a conectar en derivación, es de 41.76 ohmios. Se cuenta con un reóstato externo en el circuito de excitación, que tiene un valor de 20.83 ohmios, ¿sí? Ohmios. Y pues en un principio vamos a decir que la máquina se encuentra compensada. La máquina se encuentra compensada. Entonces, esto quiere decir que tiene pues devanados auxiliares, tiene los devanados interpolares que ayudan a controlar la reacción de armadura. Entonces, digamos que aquí el primer parámetro que se quiere averiguar es eh, hallar la velocidad en vacío de la máquina, hallar la velocidad en vacío
Pues del motor o de la máquina, del motor. Aquí pues no nos dicen cuánto está la velocidad en vacío, nos dan la característica. Esta característica está construida a 1200 RPMs. Ya veíamos cómo se construye una característica de estas. Pues prácticamente se saca cuando la máquina trabaja como generador, pero pues igual va a servir para como cuando trabaja como motor. Pues si la máquina es la misma, ¿no? Que si pues no puedo trabajar con la característica de otra máquina. Si la máquina es la misma. Entonces, ¿qué? La velocidad del motor en vacío. Pues, voy a hacer el matachito del motor, ahí como por, como por hacer rayitas. Aquí tengo esto, está el eje. Aquí vamos a encontrar la velocidad en vacío, la colocaré así, velocidad en vacío. Esto es velocidad en vacío de la máquina. Y aquí, pues, lógicamente irá su resistencia, pues que yo he llamado resistencia de armadura total, que es 0.03 ohmios, 0.03 ohmios, y así, y por aquí entonces en el circuito de campo hay una resistencia externa, resistencia externa, y aquí viene la resistencia de campo Chun y el devanado de campo. Es resistencia de campo Chun. Y aquí viene pues todo el bobinado campo Chun. ¿Mm? Y como es en derivación 8, pues la conexión es esta. Ya hacíamos la conexión el día de ayer, creo que fue. Y esto va alimentado a, en este caso, 250 voltios. Este es el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente va a 250 voltios. Eso pues hace que, lógicamente, por aquí vaya o fluya la corriente de campo shunt. Haya una corriente total que toma la máquina de la fuente y por aquí fluya pues lo que hemos llamado la corriente de armadura. La corriente de armadura de la máquina. ¿Eh? La corriente de armadura de la máquina. Pues aquí pues es fácil, por ejemplo, encontrar el valor de la corriente de campo Chun. El valor de la corriente de campo Chun, pues es el voltaje de la fuente, es el voltaje de la fuente sobre pues todo lo que tengamos ahí, resistencia de campo Chun más resistencia externa. Y esto entonces pues en este caso, en este caso nos dicen, hombre, mire, son 250 voltios. Son 250 voltios y la resistencia de campo Chun es 41.76 más la resistencia externa. La fijaron en 20.83. La fijaron en 20.83 ohmios. Y esto, entonces, em, em, al hacer esta vuelta, esto debe dar aproximadamente 4 amperios. Aproximadamente 4 amperios. 3.99 amperios, 4 amperios. ¿Sí? 4 amperios de la corriente de campo. Si la máquina está trabajando en vacío, entonces era lo que les decía ayer. Si la máquina opera en vacío, esto prácticamente significa que hizo a aproximadamente 0 amperios. Esto era lo que les decía, no es cierto, pero pues se puede asumir, a no ser que uno tenga el dato exacto y correcto de cuánto vale la corriente de armadura cuando la máquina trabaja en vacío. Pues que se sacaría muy fácilmente pues de hacer una prueba en vacío, de que el motor
gire en vacío. Entonces podría uno obtener la corriente de armadura en vacío. Lógicamente la corriente total que toma el motor de la fuente, pues no va a ser cero. En este caso, pues sería igual a 4 amperios, sería la corriente total, ¿sí? Asumiendo que la corriente de armadura vale cero. Entonces, bajo este principio y este aspecto, entonces podemos decir que eso A, ¿sí? Eso A en vacío es igual al voltaje de la fuente o el voltaje en terminales menos ISO A por la resistencia de armadura total. Aquí en el diagrama no pinto la resistencia de arranque de la máquina, porque pues simplemente no, ya sabemos que esa resistencia de arranque es algo pasajero, es algo que se tiene que quitar. Entonces, la idea es hacer el análisis cuando ya esa reducto todo arranque haya salido, ¿sí? Haya salido. Entonces, se parte sobre eso. Esto hace que la tensión, la fuerza contra el electromotriz que aparece aquí, aquí no la pinté, eso A, esta es la fuerza contra electromotriz. La fuerza contra electromotriz de ese motor, pues en este caso sea en vacío, ¿no? En vacío sea 250 voltios. Entonces, eso A en vacío, podemos decir aproximadamente que son 250 voltios. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Mm? Esto es porque ahora vamos a necesitar hacer uso de la curva. ¿Sí? Necesitamos hacer uso de la curva. Necesitamos hacer uso de la curva de la característica en vacío de esa máquina. ¿Sí? Porque es la que nos va a ayudar a determinar el motor a qué velocidad va. ¿Sí? Entonces, sabemos que a 1200 RPM, ¿sí? Entonces se cuenta con una corriente de campo, en este caso Shunt, de 4 amperios. Y entonces eso a... Gloria, ¿me salí? No, profe. Ah, no, 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 no me salí. Listo. Entonces tenemos una SOA, pues que no sé a qué tensión es. ¿Qué tensión es? Lo único cierto es que a los mismos 4 amperios, ¿sí? Tenemos un SOA sub 0 que vale 250 voltios. ¿Mm? Vale 250, vale 250 voltios. Entonces, no sé a qué velocidad estaremos yendo, ¿sí? Para encontrar esos 250 voltios. Entonces, digámoslo así que lo primero, así en este, es irnos para los 4 amperios en la curva. Este es valor de corriente de excitación o corriente de campo shunt en este momento, en este caso, o sea, la corriente que baja por aquí. Recuerden que esa corriente está siendo gobernada por este reóstato externo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, bueno, aquí ya tenemos la raya pintada en 4. Bueno, la raya pintada en 4 no, la raya está en el punto de 4, ¿sí? Y de aquí entonces tenemos que ir a el punto de tensión en la curva que fue construida a 1200 RPM, ¿sí? En la curva que fue construida a 2000, a 2200 RPM, a 1200, perdón, a 1200 RPM. Y aquí se puede encontrar que aproximadamente son 222 voltios. 222 voltios. ¿Sí? ¿Que de dónde saco 222 voltios? Bueno, toca tener aquí y con una regla, ¿sí? Con una regla poder discernir más o menos cuál es la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Y dentro de esa distancia, entonces uno ya sabe que esa distancia tiene un equivalente a 50 voltios, entonces puede de alguna manera eh,
poder sacar el valor de cuánto vale 1 milímetro de distancia en valor de voltios. Y de ahí entonces se acerca más o menos a 222 voltios. Y esos 222 voltios de corriente que van a 4 amperios son equivalentes a 1200, son equivalentes a 1200 RPMs, equivalentes a 1200 RPMs. Entonces, nosotros necesitamos ir a 250. Entonces, lo que se hace es, como más o menos el comportamiento de estas máquinas, sabemos de que eso A es igual a flujo, ¿sí? Esto más o menos, pues, se trabaja más o menos en la zona lineal, ¿sí? Entonces se puede sacar de esa parte de aquí, podemos sacar una relación, ¿no? Una relación en que si llamamos a este eso A sub 0, ¿sí? Eso A sub 0, entonces podemos decir que eso A sobre eso A sub 0 eso A es igual a KE flujo por N, ¿sí? Y A sub 0, pues es igual a también a K sub E flujo por N. ¿M? Esto pues es igual, aquí ya podemos sacar algunas cosas que son comunes, ¿sí? El flujo, el flujo magnético es directamente proporcional al valor de corriente de campo. Eso ya, pues, ya lo hemos visto en las otras máquinas. En estas máquinas, pues, también es lo mismo, ¿sí? Que eso hace que si estamos trabajando al mismo valor de corriente de campo Chunt, ¿sí? En las dos condiciones, entonces el flujo magnético en esta condición lo podemos entonces anular, ¿sí? Se nos van y nos queda en la relación de relaciones. Entonces, esto prácticamente nos queda que eso A, que es igual a 222 sobre eso A sub 0, que es igual a 250, es igual a N. Esta 222 es un valor que se sacó en la curva realizada a 1200 RPMs y el valor acá pues es un valor que vamos a decir es la velocidad es el valor de nuestra velocidad en vacío de nuestra máquina, velocidad en vacío de nuestra máquina, y de aquí entonces se puede sacar perfectamente que esa velocidad es aproximadamente 1355.5 RPM. ¿M? Eso quiere decir que esa máquina en vacío gira a 1355 RPM. ¿M? Em, utilizándolo, pues, lógicamente, pues, utilizando la curva. De aquí podemos hacer muchas más Profe, cosas una pregunta. o hacer mucho más cambios. Señor. Qué pena, profe, una pregunta. Estoy algo perdido. ¿Esos 1200 RPM aparecen originalmente en la gráfica y no aparece ahí o se suponen? No, no, esto no se debe suponer. Eso es un dato que nos deben dar, o es un dato que nosotros, si estuviésemos en el laboratorio, em, es una prueba que hacemos, entonces pues nosotros tenemos control sobre esas variables. En este caso, nos informan que esa curva fue hecha a esa velocidad de 1200 RPM, ¿sí? Ok, Entonces, gracias, profe. eso simplemente se construye, se obtiene en el laboratorio, ¿sí? Se obtiene en el laboratorio. Allá en el laboratorio de máquinas eléctricas, pues lo que se hace en la máquina es sacar esa curva, así como mencionábamos en ocasiones pasadas cómo era que se hacía. Y con base en esa curva, entonces se hacen posteriores, los posteriores desarrollos, ¿sí? Los posteriores desarrollos. No tienen que, por ejemplo, aquí la máquina gira así, pero aquí pueden hacer algunos cambios, cambios em, em,
Por ejemplo, así que quede fácil ahorita así de analizar. Digamos, punto B. Bueno, por decir algo, así que me ocurre ahorita, ¿cuál será la velocidad en vacío? ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, R externa se ajusta a un valor tal que eh, mm, em, tal que la corriente de campo Chun sea igual a 5 amperios. Fíjese que, por ejemplo, en este caso, bajo este supuesto, eh, R externa ya no va a valer 20,83 ohmios. ¿Sí? Ya no va a valer 20,83 ohmios. ¿Cuánto va a valer? Pues no sé, pero si me dicen que la corriente de campo Chunt, ¿sí? Ahora es que sea 5 amperios, pues ya se sabe que 5 pues es igual a 250 voltios sobre 41,76 que no se puede variar, ¿sí? Más R externa, ¿sí? Aquí pues queda fácil de ver que entonces, por ejemplo, la R externa em, tuvo que haberse, haberse puesto en un valor de 8,24 ohmios. 8,24 ohmios. ¿Ok? Entonces, al bajarse la resistencia, al bajarse la resistencia externa, ¿sí? Al bajarse la resistencia externa, entonces la corriente de campo sube, ¿sí? La corriente de campo sube, la corriente de campo chun sube al bajarse la resistencia. Aquí el efecto, si tenemos en claro lo que sucede con una máquina de estas cuando hay más corriente, entonces si hay más corriente de campo Chun, hay más flujo magnético. ¿M? Y al ver más flujo magnético, la velocidad en vacío en este momento debe ser más baja. Se debe haber acomodado mucho más bajo, ¿sí? Mucho más bajo que los 1355 que teníamos antes. Porque comparativamente ahora vamos a tener más corriente de excitación o más corriente de campo con respecto a la situación, a la situación en A. O más bien, cuando teníamos la resistencia externa en el valor de 20,83, en el valor de 20,83 ohmios. Entonces acá, pues aquí hay unas cosas que son muy parecidas, ¿sí? Aquí pues simplemente miramos la relación a 1200 RPM. Pues sabemos que la corriente de campo shunt, ¿sí? La corriente de campo shunt ahora son 5 amperios y a 5 amperios, entonces el SOA es, por eso escogí ese punto que es fácil, son 250 voltios. Son 250 voltios. Esto es de la gráfica, ¿no? De la gráfica, de la gráfica. Ahora, a una velocidad que no sé, al mismo valor de corriente de campo, ¿sí? Pero ahora, eso A, pues, eso A sub 0, pues vale lo mismo, los 250 voltios. ¿M? 250 voltios. Entonces, de aquí, pues se puede inferir, así sin necesidad de hacer tantas vueltas y tantas vainas, de que la velocidad en vacío prima, digámoslo así en este caso, ¿sí? Bajo la condición de que la resistencia externa se ha disminuido, cosa que la corriente de campo Chun ha aumentado, es que la velocidad prima es 1200 RPM. Es 1200 RPM. Entonces, se ha ubicado en dos puntos de funcionamiento distintos al motor. Y eso es lo que uno hace, pues, lógicamente, se hace
Se hace cuando arranca la máquina. Colocar el motor en un valor, en un punto de operación, ¿sí? Y de ahí se sale, se arranca, ¿sí? ¿Con qué se ayuda uno? Pues se ayuda, pues básicamente con la corriente de campo. Ya sabemos que a mayor flujo, menor velocidad, menor flujo, mayor flujo, menor velocidad. Y entonces se va ahí ajustando. Así como, por ejemplo, así como salió pues este ejemplo en este caso. ¿Mm? Eh, listo, listo. Aquí voy a borrar para no ponerme a pasar todo esto para un lado y para el otro, porque el- necesito los que, por lo menos el diagrama como para, por lo menos el diagrama para guiarme. Profe, o sea, Está lo bien. que hizo, Entonces, una pregunta. esto lo que voy a hacer aquí es borrar aquí esta parte y voy para acá. Entonces, esta parte. Entonces, ya hicimos, lo que hicimos aquí fue colocar la máquina a trabajar en un punto en vacío, en un punto en vacío. ¿Sí? Y de ahí para allá, pues se arranca a trabajar. Entonces, aquí vamos para otro punto. Corriente de campo, bueno, esto es chunt, carajo. Corriente de campo chunt, listo. Entonces vamos para el punto C. Vamos para el punto C porque ya hicimos un B. Nos dicen, bueno, eh, con respecto a la situación en A, ¿sí? Con respecto al punto de operación, con respecto al punto de operación en A, entonces, ¿cuál será la velocidad? ¿Sí? Voy a colocar, ¿cuál será la velocidad si la máquina, si la máquina está, está solicitando, la máquina está solicitando 200 amperios a la fuente. Está solicitando 200 amperios a la fuente. A la fuente. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el respecto al punto A? Bueno, el punto A es que el reóstato externo está en 20,83 ohmios, ¿sí? Y que la velocidad en vacío nos dio 1355, 1355,5 RPM. Me parece que fue eso el valor que dio la velocidad en vacío bajo esa condición. ¿Mm? Pero acá ya la cosa pues ya cambia porque aquí ya ISO A ya no va a ser cero, lógicamente, porque el motor ya de alguna manera está cargado, pues tiene algo acoplado en su eje y esa carga que tiene acoplada en su eje ofrece un par resistente, ¿sí? Tal que ese motor le pida 200 amperios, tal que ese motor le pida 200 amperios a la red, ¿sí? Le pida 200 amperios a la red, bueno, a la red DC o a la fuente DC, como lo queramos, como lo queramos ver, a la red o a la fuente DC. Entonces, si la resistencia externa es de 20,83, pues la corriente de campo Chun siguen siendo los mismos 4 amperios, ¿sí? Fíjese que esa corriente a la larga va a ser constante, a no ser que se cambie el valor de la resistencia externa, ¿sí? O a no ser que se cambie la tensión de alimentación del motor, porque esa puede ser otra gracia, que ya no estemos en 250, sino que lo bajemos a 220 o a 200. Entonces, eso, con base en lo que vimos ayer, eso ya debe impactar la velocidad del motor. Impacta la velocidad del motor. Em, mm,
Entonces, aquí voy a decir eso a 1. Entonces, eso a 1 es porque en una condición 1 de operación en la cual se está solicitando 200 amperios, es igual pues a voltaje de la fuente menos ISO a 1 por la resistencia total de armadura. Resistencia total de armadura. De aquí, pues no conocemos cuánto vale la corriente de armadura 1, ¿sí? Pero pues eso no es nada del otro mundo. Corriente de armadura 1 es igual a I total menos corriente de campo Chunt. Es como quien dice, estos son iguales a 200 menos 4 igual a 196 amperios. Son 196 amperios, eso es igual a la corriente de armadura 1. ¿Sí? Corriente de armadura 1. Por eso era que les decía que prácticamente las corrientes de campo Chun respecto a las corrientes de armadura, la corriente total, pues son muy, en este tipo de motores, es pequeña, ¿sí? Así tengamos un motor que consume una corriente de campo en derivación de 50, 100 amperios, como dice, uy, 100 amperios, pues es una corriente considerable. Pero eso no va a ser comparable con respecto a la corriente de armadura, que ese mismo motor que para trabajar el campo necesite 100 amperios, pues no es comparable, ¿sí? La corriente de armadura será muchísimo más grande que ese valor de 100 amperios. Aquí pues tenemos un ejemplo y por eso es que estos devanados, vuelvo y repito, el devanado de campo Chun es un devanado que valor de resistencia altico porque el calibre con el cual se construye es un calibre bajo. Es un calibre pues delgado, no hay necesidad de colocar aquí calibres extremadamente gruesos porque la corriente que va a fluir por acá, pues en principio no es alta, pues, no es alta. Y como la corriente es baja, ¿sí? Entonces se necesitan hartas vueltas, en este caso se necesitan 2700 vueltas. ¿Para qué? En combinación con la corriente que baja, ¿sí? Logre crear una fuerza magnetomotriz o la fuerza magnetomotriz suficiente y necesaria, ¿sí? De acuerdo al diseño de esta máquina. Entonces, por eso se necesitan 2700 vueltas, hartas vueltas, ¿sí? Por lo que la corriente es baja. Entonces, mm, en este caso tenemos corriente de armadura 1 igual a 196 amperios, entonces podemos encontrar el valor de EA1 igual a 250 voltios menos, esto ya lo tenemos allá, 196 por, en este caso, por 0.03. 196 por 0.03, que esto hace que entonces EA1 tenga un valor de aproximadamente 244.12. 244.12 voltios. 244. Espera un tantico, a ver. 150 menos. Perfecto. 244.12 voltios. Eso es EA1. Entonces, ya teniendo esta solicitud, ¿sí? De EA1 en este caso, entonces ya sabemos que esto ocurre mm, entonces, ya sabemos que sobre la curva a 1200 RPM, ¿sí? Con una corriente de campo Chunt de 4 amperios, entonces se tiene un valor de SUA de 250 voltios, que era la consideración en vacío, 250 voltios, y que ese valor de EA va a 244,12 para el mismo valor de corriente de campo de 4 amperios,
¿sí? Y lo que no se sabe es a qué valor de curva, a qué valor de curva, ¿sí? A qué valor de curva. Entonces, aquí podemos obtener, sacar de que la velocidad 1, en este caso, será igual a 244.12 voltios sobre 250 por 1200. Por 1200. eh, eh, no, espérate. ¿Sí despeje bien? Espérate que no sé si despeje bien. Sí, profe, ahí está bien. ¿Sí despeje bien? ¿Sí? ¿Sí despeje bien? Se despeje bien. Lo que utilicé mal fue aquí este valor. Este valor de acá. Este no son 250, sino que a 4 amperios. A 4 amperios, ¿cuánto era que había colocado? Borré. Bueno, como que era 222 voltios. 222 voltios era lo que había utilizado. A 4 amperios, o sea, es irnos nuevamente para acá. Estos son aproximadamente 222 voltios sobre la curva. A 1200. Ahora queremos ir para allá, entonces aquí será igual a nuevamente 244,12 voltios dividido 222 voltios por 1200. Por 1200 entonces será N1. 222, listo. Entonces N1 eh, va a ser igual a, entonces haciendo la 244.12 2, 1319.56. N1 es aproximadamente 1319.5 RPM. Entonces, eso es. Era de esperarse que eh, la velocidad pues decayera, ¿sí? Porque este fue en vacío, esta fue su velocidad en vacío, esta fue su velocidad en vacío, ¿sí? Esta fue su velocidad en vacío. Y ya con carga, ya son 200 amperios que está tomando de la fuente, son 196 amperios en armadura, entonces la velocidad ya son 1319.5. 1319.5 RPM, ¿sí? 1319. Entonces ya va cayendo la velocidad. La ventaja, vuelvo y repito, es que estos motores, mm, su caída de velocidad no es pronunciada, ¿sí? Entonces son máquinas que trabajan eh, a velocidades muy parejas, ¿sí? Muy parejas. Van perdiendo velocidad, pero no lo hacen muy drásticamente, ¿sí? Lo hacen muy, de una manera muy pausada. A, B, C. A colocar aquí un punto D, por ejemplo, para ver el efecto de una resistencia inmersa aquí en la armadura. Vamos a suponer que esta resistencia que se mete aquí en la armadura, resistencia adicional en la armadura, es igual a 2 ohmios. ¿Sí? Y eso que lo estoy metiendo como muy grande, pero bueno, aquí está 2 ohmios. ¿Sí? 2 ohmios. ¿Mm? Con el fin, por ejemplo, de
disminuir velocidad, ¿sí? Que es una de las técnicas que nos dicen. Entonces, bajo ese principio, voy a escribir eso a 1 en rojo, ¿sí? Será igual a 250 menos 196, pero entonces aquí ya va a ser por 2,03, ¿sí? Entonces, la caída de la tensión que aparece de la fuerza contra el automotriz, pues va a ser mucho más brusca. 250 menos 196 por 203. Ya. Aquí ya nos pasa negativo. Metí mucha esa resistencia. Este aquí lo estoy, entonces no puede ser así. ¿Sí? Tenemos una resistencia un poco más pequeña, 0,03. Vamos a decir que sea de 0,5, 0,0, 0,5, 0,4, 0,3. Vamos a hablar de 0,2 ohmios. 0,2 ohmios, porque si no, entonces esto es eh, pun- esto va a ser 0,23. 0,23, entonces 250. Ya estamos hablando de aproximadamente 205 voltios. Aproximadamente 205 voltios. ¿Sí? Si volvemos a hacer eh, em, la misma operación, entonces em, nos vamos a dar cuenta que en este caso la velocidad 1, por ejemplo, cuando metemos esto, entonces va a tener que ser igual a, en este caso, a 205 sobre 222 por 1200. Por 1200, ¿sí? Entonces, N1, en este caso, del orden de 1108 RPM, aproximadamente. 1108 RPM. Mm. Entonces, ha disminuido, era lo que se esperaba, con la inserción, perdón, de esta resistencia acá, en la armadura ¿qué? De la máquina. Eso pues trae ciertas consecuencias desde el punto de vista energético de la máquina, de eficiencia del funcionamiento de ese motor, ¿sí? La potencia que tendría que disipar esa resistencia, pues es una potencia considerable, ¿sí? Pero pues en este caso se cumpliría con el objetivo que se ha querido. Y el objetivo que pues en este caso se ha querido es que esa máquina vaya más lento, ¿sí? En este caso, pues se ha logrado que vaya a 1108 RPM. Más lento para alguna necesidad. En este caso, pues no sé. Aquí como fue un valor que inventé para poner a operar esto. ¿Sí? Entonces, digamos lo que es la parte A, B, C, D, ¿sí? Para verlo así desde este punto de vista. La parte D. Venga a ver si no borro todo esto. Voy a quitar esta parte con la inserción de la resistencia para, eh, para mirar un aspecto. Lo va a hacer en verde, para mirar un aspecto. Y es, sí, sí existe reacción de armadura, ¿sí? Si existe reacción de armadura.
¿sí? Si existe reacción de armadura, y esa es una fuerza desmagnetomotriz equivalente a 700 amperia vuelta por polo. ¿Sí? Ahora, esto es una manera de cuantificar, como decíamos el día de ayer. ¿Sí? Si la máquina llega a tener reacción de armadura, pues lo que podemos esperar, ¿sí? Es cuando la máquina está trabajando, ¿no? Es cuando la máquina está trabajando. Porque si está en vacío, no hay problema. O sea, la velocidad en vacío van a ser los mismos 1355.5 RPM que se estableció en un principio, con una resistencia externa de 20.83, con una resistencia externa de 20.83 ohmios. Pero si llega a existir, en este caso, reacción de armadura, de ese talante, entonces vamos a contabilizar ese efecto de esa reacción de armadura como el efecto eléctrico o el efecto electromagnético, digámoslo así, en la máquina, es una pérdida de flujo, es una pérdida de campo magnético, ¿sí? Es una pérdida de campo magnético. Entonces esa pérdida de campo magnético se puede contabilizar, ¿sí? Como una corriente de campo equivalente. Entonces voy a colocar aquí una corriente de campo shunt equivalente a esa que va a ser igual o que es igual a la corriente de campo shunt que va bajando, que va circulando real y efectivamente por la máquina, ¿sí? Menos, ¿sí? Eh, menos este término de acá, la fuerza desmagnetomotriz sobre el número de vueltas del campo Chum por polo. ¿Eh? Esto que he escrito acá, pues esto no es nada más sino una corriente. Esto es corriente, ¿sí? Y es una corriente, digámoslo así, que es una manera de encontrar, de encontrar si pudiese uno medir esa corriente, ¿sí? Si hubiese sitio y forma de medir esa corriente, ¿cuál sería esa corriente de campo desmagnetizante? ¿Mm? Que hace que la máquina pierda flujo magnético? Por eso es el signo menos, ¿sí? Por eso es el signo menos. ¿Mm? Y al contabilizar esto, pues entonces esto va a ser igual, pues, como arrancamos la máquina con la misma resistencia externa de 20.83 ohmios y todas esas cuestiones, entonces arrancamos de un valor de 4 amperios, ¿sí? Menos, pues, lo que vaya a dar acá. En este caso, pues sería menos 700 amperio vuelta por polo sobre el 2700 2700 vueltas por polo. ¿Mm? Y al hacer esa operación, entonces da aproximadamente 3.74 amperios. ¿Mm? 3.74 amperios es el valor de corriente de campo Chun equivalente. Ahora, aquí hay que ser claros en una cosa. Estos 3.74 amperios no son los que van circulando por aquí, ¿sí? No son los que van circulando por el circuito de excitación. No. Por el circuito de excitación, si colocamos por aquí un, una pinza amperimétrica por acá, una pinza amperimétrica nos debe marcar 4 amperios. Nos debe marcar 4 amperios. ¿Sí? Porque pues es voltaje de la fuente sobre resistencia de campo shunt más resistencia externa. Entonces marca 4 amperios. Entonces, ¿por qué 3.74 amperios? ¿Qué significa eso? Pues no, es como el efecto, ¿sí? Es una corriente equivalente. ¿Mm?
A eso se ha reducido por el efecto de la reacción de armadura, ¿sí? Por el efecto de reacción de armadura, la corriente de campo, ¿sí? Por ese efecto desmagnetizante, desmagnetizador que sufre la máquina por ese efecto, tal que cuando uno va a la gráfica a ubicar esos 3.74 amperios que deben estar, no sé, por aquí, los 3.74 amperios, ¿sí? 3.74 amperios, pues nos va a producir, nos va a generar un menor valor en este caso esto es voltaje, de voltaje, ¿sí? Nos va a ir a mirar un menor valor de voltaje. Esto es yendo a la figura, ¿sí? Y si uno hace esa operación y va a la figura, ¿sí? Entonces, pues es un valor de tensión equivalente menor que con la corriente real de 4 amperios, ¿sí? Pero es que aquí lo que se está tratando de hacer y de ver es cuantificar esa pérdida de flujo magnético de la máquina y su efecto en la fuerza electromotriz inducida en la máquina, ¿m? Porque es una pérdida de flujo, ¿sí? Una pérdida de campo magnético. Entonces, yendo a la figura, ¿sí? Yendo a la figura, en ese caso, pues bueno, no va la figura aquí más o menos, ¿sí? Que es un valor menor que 222, que es lo de 4 amperios, ¿sí? Este valor, bueno, aproximadamente aquí bien, toca verlo así con cuidadito, ese valor aquí corresponde a casi 212 voltios, 212 voltios, a casi 212 voltios, entonces son 212 voltios, ¿sí? 212 voltios que, que tiene, que tiene uno, que tiene uno ahí, ¿sí? Que tiene uno ahí. Entonces, se tiene que, eh, entonces, uno puede hacer lo mismo, que a las 1200 RPM, que es a la cual está hecha la gráfica, ¿sí? A un valor de corriente de 3.74, valor de corriente de campo de 3.74 amperios, ¿sí? Se tiene entonces un voltaje de 212 voltios, ¿m? De 212 voltios, y nosotros tenemos un valor de 244,12 voltios, ¿sí? Porque estamos jugando con la misma corriente total que toma el motor de 200 amperios, el mismo valor de corriente de campo de 4 amperios, ¿sí? Y a una velocidad que no sabemos, ¿sí? No sabemos. Aquí supuestamente este valor de 244 es a 4 amperios, pero ojo, aquí no es que estemos cambiando la corriente de campo, no. Aquí no estamos cambiando la corriente de campo. Nosotros no hemos manipulado, no hemos movido el reóstato externo. No lo hemos vuelto a mover, mejor dicho. Lo movimos únicamente en el punto B de estos ejercicios. En ese punto únicamente se movió. Aquí no se ha movido. Este valor de corriente, vuelvo y repito que es equivalente debido a esa fuerza desmagnetomotriz que existe debido a que, pues en este caso, esta máquina no está compensada. O pues vamos a ver el efecto de que, ¿qué pasaría si la máquina no estuviese descompensada? ¿Sí? Entonces de acá, pues en este caso, pues vamos a encontrar N, N1 verde, digámoslo así, N1 verde, que pues será igual a 244,12 voltios dividido 212 por 1200, y esto entonces va a tener que dar, esto da 1300
1381.8. 1381.8 RPMs. ¿Sí? Eso daría si la máquina no estuviese compensada. ¿Qué es un valor esperable? Pues es un valor esperable. Pues digámoslo que sí es un valor esperable. Dice que la máquina arranca en vacío a 1355.5 RPMs. Cuando la máquina se carga y empieza a solicitarle a la fuente 200 amperios, entonces la máquina va a girar a 1319.5 RPMs si la máquina estuviese compensada, ¿sí? Si la máquina estuviese compensada, entonces iría a pasar eso. Pero si la máquina no estuviese compensada, ¿sí? Entonces, cuando solicite esa corriente alta por la armadura de 196 amperios, ¿sí? De 196 amperios de corriente de armadura, por el efecto desmagnetizante, por el efecto de la reacción de armadura, entonces eso hace que esa máquina, en vez de perder velocidad, que sería lo normal, ¿sí? Sería lo normal, lo que hace es ganar velocidad, porque pasa de 1355 en vacío a, operar ahora, a girar ahora a 1381 RPMs, manejando 196 amperios de corriente de armadura. ¿Mm? Eh, ¿Y esto es debido a qué? Pues a que la máquina sufre pérdida de flujo magnético. Y ya sabemos que si la máquina sufre pérdida de flujo, eso impacta en la velocidad de la máquina, ¿sí? Alguien dirá, no, pues la berraquera no pierde velocidad, no, porque usted no sabe qué carajos tiene ya acoplado en el eje, ¿sí? Uno no sabe qué tiene acoplado en el eje. Y hay que respetar, pues, las cargas que estén acopladas al eje, ¿sí? Entonces, este no es un punto bueno. Además, porque si hay reacción de armadura, eso tiene otras consecuencias eléctricas para la máquina, que ya las hemos mencionado, ¿sí? Y que no quiero ser cansón aquí repitiéndolas. Entonces, esto sucedería si la máquina tuviese, en este caso, pues, reacción de armadura. Reacción de armadura. El efecto que sufriría. El efecto que sufriría. Hay una pregunta hasta acá, mientras yo me voy a tomar un sorbito de un rico y delicioso tintico. Entonces, escucho dudas. Si no las hay, entonces pasamos yo no sé qué puntos que estamos, A, B, C, D, E, o para el F, o para el E. Bueno, no importa. Pasamos a otro punto. Profe, una pregunta, ¿por qué ese efecto de armadura solo afecta, digamos, la corriente de campo de la prueba de vacío a 1200 RPM y no lo afecta, digamos, en nuestra segunda situación? Vení que no le entendí bien la pregunta. La reacción de armadura no afecta la corriente de campo, tampoco en vacío. Y más, porque está en vacío, porque en vacío la máquina, cualquier máquina de corriente continua, cualquier máquina, porque yo les decía, la reacción de armadura ocurre en todas las máquinas, en todos los tipos de máquinas. O sea, motores de corriente continua, motores de inducción trifásicos, motores sincrónicos, generadores sincrónicos, toda esa vaina. Lo que pasa es que aquí en esas máquinas la cosa es más severa, digámoslo así, los efectos son más severos. Entonces aquí es donde
donde se le para más bolas a ese efecto porque son más severos los efectos, ¿sí? Por la forma constructiva y por el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente continua. Entonces, eh, partamos de ahí. La reacción de armadura no afecta a la corriente de campo, no la disminuye. Lo que disminuye es lo que disminuye es el campo magnético. Entonces, por eso les decía yo que esa corriente de campo Chun equivalente de 3.74 amperios para este ejemplo, no es que estén pasando, circulando 3.74 amperios en la realidad por el circuito de excitación. No, por el circuito de excitación están pasando 4 amperios. Lo que pasa es que como hay reacción de armadura dentro de la máquina, ¿sí? En los polos de la máquina, ¿sí? Hay una corriente de campo de 4 amperios que produce un campo magnético, produce un flujo magnético, pero a su vez hay una reacción de armadura que le resta ese campo magnético. Resta ese campo magnético. Como he dicho, le resta una parte al campo magnético que producen los polos de la máquina. ¿Sí? Que combinando ese efecto es como si tuviésemos una corriente equivalente de 3.74 amperios, pero esa corriente no está fluyendo en la realidad, ¿sí? Ese es como el efecto. No sé cómo más explicarlo. Venga a ver. Expliquemos no, pero es que no sé. Es como cuando, a ver, le digo yo a usted, es como cuando usted está en una piscina. Usted va y alza a su novia fuera de la piscina. Su novia pesa, no sé, va a poner un peso, digámoslo, 53 kilos, pesa su novia, ¿sí? Y usted la alza fuera de la piscina, ¿sí? Entonces usted siente el peso, pues sí, siente el peso de su novia, 53 kilos. Pero si usted se mete dentro de la piscina y la va a alzar, pues usted va a notar, yo creo que nos ha pasado a todos, que queda como un poquito más fácil alzarla dentro de la piscina, ¿sí? Siente como si pesara menos. ¿M? Pero su novia son 53 kilos. ¿Qué es lo que pasa dentro de la piscina? No, pues el agua ayuda, el empuje del agua ayuda, ¿sí? A que usted de pronto dentro de la piscina pueda coger a su novia y alzarla con un solo brazo, que los 53 kilos, cosa de que le quedaría muy difícil si está fuera de la piscina. Pero su novia pesa los 53 kilos, ¿sí? Yo no sé si con ese ejemplo logré ser un poquito más claro. ¿Mm? Sí, señor. Gracias. Ok. Entonces eh, vamos a hacer bueno, yo creo que una última parte. Creo aquí ya hemos hecho esto, listo. Voy a borrar y, venga a ver hasta dónde borro. Em, mm, a borrar de aquí para abajo, porque ya lo vamos a hacer nuevamente ya la máquina estando compensada, ¿sí? Estando la máquina compensada. Este efecto de reacción de armadura en un generador de corriente continua, ¿sí? Hace que
se requiera mayor corriente de campo para poner unas condiciones en terminales, ¿sí? Se necesita mayor corriente de campo. Inclusive en los generadores sincrónicos hace que se necesite mayor corriente de campo cuando opera la máquina a un factor de potencia, a un factor de potencia dado. ¿Sí? Pero pues eso pues qué, pues son efectos, por eso es que las máquinas pues ellas se tienen que compensar. Aquí hay un punto ya, el último punto de esta parte, eh, mm, bueno, que dice, bueno, necesitamos, se requiere calcular el valor de R externo, ¿sí? Para que el motor, opere a 1400 RPM, opera a 1400 RPM, cuando toma 200 amperios de la fuente. Entonces, prácticamente es una situación muy, muy similar. Ya aquí el motor está trabajando, está operando de manera compensada, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a quitar ese efecto desmagnetizante. Vamos a suponer que el motor tiene sus polos auxiliares, todo bien, operando, ¿sí? Sino que necesitamos, pues, operar esto. Pero, pues, por eso fue que no borré esta parte, porque esta parte, pues, sirve, ¿sí? Porque, pues, si la máquina el motor está tomando 200 amperios de la red, ¿m? Entonces la corriente de armadura, pues, son los mismos 196 voltios, y eso hace que la fuerza contraelectromotriz de este motor, pues sean los 244.12 voltios. ¿M? Sean 244.12 voltios. Aquí, pues lo que necesitamos es cuadrar el valor de reóstato externo. ¿Sí? Pues aquí quedaría fácil si la máquina está operando, pues coger este reóstato y empezar a acomodarlo hasta que con un tacómetro acá, pues logremos medir 1400 RPM. Ese no sería pues ningún problema. Acá pues lo queremos hacer de una manera analítica y encontrar ese valor de R externa. Lógicamente que como no sabemos cuánto vale el valor de R externa, por aquí ya no podemos decir que pasan 4 amperios. Por acá ya esta corriente por aquí, la corriente de excitación o la corriente de campo, pues en este momento, pues noten ustedes que no sabemos cuánto es, ¿sí? No sabemos cuánto es. Entonces, por eso quito ese valor de ahí, ¿sí? Quito ese valor, quito ese valor, quito ese valor de ahí, ¿sí? Venga, a ver si y este, mm, mm, venga, a ver, acomodo esto, porque, porque pues aquí, no, voy aquí a hacer el cambio cuando toma, a ver, yo aquí arreglo, porque si no aquí me meten en un lío. No lo voy a decir así, sino cuando toma, o más bien cuando su corriente de armadura eh, es de 200 amperios. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así porque aquí no conocemos el valor de corriente de campo Chun. No conocemos el valor de corriente de campo Chun porque no conocemos el valor de R externo. Pero sí sabemos que necesitamos llevarlo a 1400 RPM el motor. ¿Por qué? Bueno, alguna condición especial. ¿Sí? Alguna condición especial.
Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Pues que a la larga, pues si queremos calcular R externa, ¿sí? Si nos venimos para aquí, para esta ecuación de acá, ¿ah? Esta parte nomás es la que nos sirve. Esta parte nomás nos va a servir porque la otra pues no nos sirve. No conocemos R externo, vuelvo y repito, R externo es nuestra incógnita. En este caso, ¿no? Entonces, para este ejercicio, entonces R externo, pues haciendo todas las vueltas respectivas, R externo va a ser igual a voltaje de la fuente sobre corriente de campo Shunt menos resistencia de campo Shunt. Entonces, noten ustedes, pues no sabemos cuánto hay de la corriente de campo Shunt, la resistencia de campo Shunt. No sabemos aquí esa condición. Entonces, necesitamos encontrar, pues lógicamente, corriente de campo Shunt. Vamos a encontrar la fuerza contraelectromotriz del motor en azul, eso A, que en este caso pues es lo mismo, son 250 menos IA por R total, va a suponer IA 200 por punto 0.03, y esto entonces nos va a dar únicamente un valor menos 1200, ¿qué estoy escribiendo yo? Menos 200 por 0.03 por 0.03, esto da 244 voltios, 244 voltios, ¿sí? Entonces esta es la corriente de armadura, No sé cuánto es la corriente total que está solicitando de la fuente este motor en esa circunstancia, porque pues no sabemos en este momento cuánto es. Entonces, tenemos esta tensión de 244 voltios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a una velocidad de 1400 RPM, que es lo deseado, ¿sí? 1400 RPM, que es lo deseado, tenemos un valor de corriente de campo Chun que no sabemos cuánto vale, ¿sí? No sabemos cuánto vale. Y tenemos un valor de SOA que vale 244 voltios. Vale 244 voltios en este momento, ese valor de SOA, ¿sí? 244 voltios. Y tenemos la curva que es a 1200 RPM, ¿sí? La cual al mismo valor de corriente de campo, no sabemos cuánto vale este SOA, lo voy a llamar SOA prima, ¿sí? No sabemos cuánto vale ese SOA prima, ¿ah? Entonces, con base en esto, voy a calcular ese SOA prima, ¿sí? Ese SOA prima, entonces será igual a 1200 dividido 1400 por 244 por 244 y ese SOA prima da, nos da 209.1 voltios. Entonces ya tenemos ubicado ese punto aquí en la curva a 1200. 209.1. Bueno, aquí he colocado tantos puntos que ya ni sé, pero voy a borrar todo esto de aquí, ¿sí? 209.1. 200, 209.1 voltios. Digamos por acá, aquí son 209 voltios. Entonces, con los 209 voltios por la gráfica, ya nos podemos ir, porque apenas choque la gráfica, puedo bajar a
a encontrar este punto, ¿no? Este punto es el que me interesa, encontrar el valor de corriente de campo. ¡Chun! Para esa situación, ¿no? Para esa situación. Entonces, si nos vamos por, pues lógicamente por gráfica o por ecuación, ¿no? También, si tenemos la ecuación, algunas veces no nos dan la gráfica, pero nos dan la ecuación, ¿sí? Entonces, pues lógicamente es válido, porque es la ecuación que está representando la característica en vacío. Entonces, si nos vamos por gráfica, vamos a caer entonces que la corriente de campo Chun aproximadamente, son alrededor de unos 3.7 amperios. 3.7 amperios, ¿sí? 3.7 amperios. Pero ya con esto ya nos dice mucho. Y cuando digo que nos dice mucho, es porque ya con este valor ya podemos encontrar R externo. Ya se puede encontrar R externo porque R externo entonces ya será 250 menos, perdón, 250 dividido 3.7 menos la resistencia de campo Chun que vale 41.76, ¿sí? Ohmios. Y esto va a dar aproximadamente un valor de 26.4 ohmios. ¿Sí? Ese valor será el valor de R externo. Entonces hemos pasado de 20.83 que teníamos en un principio a 26. De 20.8 a 26. ¿Sí? De 20.8 a 26. Eh, eh, aumentamos R externa. Toda la resistencia del circuito de campo o de excitación aumenta. Lógico, la corriente disminuye. Al disminuir corriente, disminuye flujo, aumenta velocidad. Entonces logramos hacer que esa máquina, pues que en vacío giraba a 1355.5, ¿sí? Vaya ahora con esta condición de operación a 200 amperios de corriente de armadura, vaya ahora a una velocidad de 1400 RPM, ¿sí? Mayor que en vacío. Pero eso fue porque se manipuló, se varió, se cambió su punto es el punto de operación del rheostato externo, del rheostato externo. Entonces, eso es eh, con respecto a ese punto. ¿Mm? Entonces, esto es, por ejemplo, con respecto a este ejercicio que es manejando la gráfica. Manejar la gráfica pues tiene el problema de la exactitud, pero por eso les decía, bueno, aquí cojo una regla, ¿sí? Teniendo bien esta gráfica, bien, cojo una regla y simplemente mide, por ejemplo, aquí como la gráfica va de 50 y 50, mide pues a cuántos voltios equivale cada milímetro. Lo mismo va a ocurrir aquí en la escala de corriente de campo. La corriente de campo va de amperio en amperio, entonces toca medir cuál es la distancia y sacar ahí el equivalente de 1 milímetro en distancia a cuánto equivale en amperio, ¿sí? O en décimas de amperio, o en centésimas de amperio, dependiendo pues la distancia, y ahí logra uno obtener unos resultados más o menos aceptables. ¿Mm? Más o menos aceptables. Eso es con respecto al tratamiento de la máquina cuando opera en Chunt, ¿sí? Cuando la máquina opera en Chunt. Ahora viene otro aspecto, es cuando la máquina opera en serie, cuando tiene conexión serie, ¿sí? Cuando tiene conexión serie, cuando tiene conexión serie. Entonces, cuando la máquina tiene conexión serie, ¿eh? Conexión serie, entonces podemos mm, mirar, entonces, por ejemplo, que tenemos un motor de corriente continua, conexión serie, conexión serie,
de 110 voltios DC, lógicamente, 110 voltios DC, va a 1500 RPM, a 1500 RPM cuando consume 35 amperios. Cuando consume 35 amperios, cuando consume 35 amperios y su par motor es igual a 20 newton metro. 20 newton metro, ¿sí? Su valor de resistencia de armadura total es igual a 0.3 ohmios. Este valor de resistencia de armadura total incluye resistencia de armadura, resistencia de vanados auxiliares de compensación, más resistencia de campo serie, ¿sí? Porque recordemos que la máquina pues se comporta de esta, o bueno, se comporta no, su, su circuitico pues va a ser así, o es así, en pocas palabras, esta resistencia de armadura total, ¿m? Aquí tiene el devanado serie, N de campo serie, ¿sí? Y aquí la máquina pues llega, llega a la fuente de alimentación. Fuente de alimentación, que en este caso pues dicen que son 110 voltios. 110 voltios, aquí tenemos la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Y aquí está pues la máquina operando. Dicen, en este caso la máquina dicen que va a 1500 RPM. 1500 RPM, va operando la máquina. El par, el par motor, ¿sí? Es 20 newton metro. 20 newton metro. Y eh, 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 está tomando por aquí 35 amperios, o sea, la corriente total que es igual a la corriente de campo serie, que también es igual ahí de armadura, todo es lo mismo porque está en serie, son 35 amperios. ¿Sí? Eso hace, como es una corriente considerable, eso hace que el número de vueltas del campo serie sea pequeño. Aquí en este ejercicio no nos están diciendo nada de cuánto es el ¿qué? El campo serie, ¿sí? Esta parte de aquí, venga que aquí escribí algo mal. Esta parte de 1500 es falso, va a una velocidad. Este motor, em, este de aquí es su dato de placa. Este es su dato de placa, ¿sí? Voy a poner aquí un punto. Entonces, cuando consume 35 amperios y mm, tiene un par motor, ¿sí? Tiene un par motor de 20 newton metro, ¿sí? 20 newton metro. Entonces viene una primera parte que es digámoslo así, hallar la velocidad a la cual se encuentra trabajando el motor. La cual se encuentra trabajando el motor. Trabajando el motor. Entonces, el motor está trabajando así. Aquí vamos a ver una expresión que no vimos en el ejercicio anterior. No la vimos. ¿Sí? No la vimos para nada. Aquí queda fácil ver que la fuerza contra electromotriz del motor, ¿sí? Pues es igual al voltaje de la fuente menos IA por la resistencia de armadura total. Resistencia de armadura total, ¿sí? Entonces esto es igual a 110 voltios menos, en este caso nos dice que son 35 amperios, 35 por 0.3 y esto nos da 99.5 voltios.
99.5 voltios. Fíjense que tenemos el valor del par motor. Tenemos el valor del par motor. Entonces, del par motor o del par desarrollado por la máquina. Entonces, nosotros sabemos que, venga a ver que estoy aquí, par es igual a potencia sobre velocidad angular, ¿cierto? Par es igual a potencia sobre velocidad angular. Ujú. Entonces, potencia, pues lógicamente es par por velocidad angular. Entonces, a esta potencia de aquí, como este es, la voy a llamar aquí potencia desarrollada, par desarrollado, ¿sí? Este es potencia desarrollada. ¿Mm? O potencia convertida, como la quieran ver. Potencia desarrollada o potencia convertida. Potencia convertida. Igualmente ese es el par desarrollado. ¿Sí? Entonces, esta potencia desarrollada se puede contabilizar como E sub A por I sub A. ¿Sí? Esa es potencia desarrollada en un motor de corriente continua. Sin importar qué conexión tenga. Aquí lo tenemos en conexión serie. Y esto es igual, entonces, al par desarrollado, ¿sí? Por 2 pi sobre 60 por n. ¿Mm? Entonces, si reemplazamos valores, entonces vamos a llegar a esta parte así, por 2 pi sobre 60 por n. Entonces, n, al hacer el cálculo, 1662.8 RPM. Entonces, a esta velocidad está trabajando este motor conexión serie, en este caso. Está trabajando a esta velocidad, ¿sí? A esta velocidad está trabajando este motor. ¿Sí? Ese motor está trabajando a esta velocidad, bajo esta circunstancia, ¿sí? Que está consumiendo 35 amperios. Recuerden que el motor consuma 35, 30 o 50, depende de lo que tenga acoplado en el eje. De lo que tenga acoplado en el eje. Ahora vamos a pasar a una situación A, ¿sí? Eh, el par motor, ¿sí? Aquí quitándonos de encima un poco de pérdidas, ¿sí? El par, el par en el eje, aquí en este caso lo vamos a suponer igual el par desarrollado, ¿sí? Vamos a tener un par desarrollado ahora de 15 newton metro. Dice que el par disminuye, ¿no? Aquí lo estamos disminuyendo. Estamos pasando de 20 a 15, ¿sí? Al disminuir par, ¿sí? Al disminuir par, lo lógico que espera uno acá es que la máquina aumente su velocidad. Y lo aumenta, pues recuerden que es una relación no lineal. Aumente su velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir a una condición. Entonces, voy a llamar EA' por IA'. Porque si cambia par, pues lógicamente I sub A voy a tener una IA', ¿sí? Ya que el par es igual a KT flujo por I sub A. ¿Mm? Entonces ya no son los mismos 35 amperios que estaba consumiendo antes. Aquí la cosa cambia, ¿sí? Entonces,
esa IA' es la nueva condición. Su A', pues también tendrá que ser su A', porque no pueden ser los mismos 99.5, porque ya la corriente de armadura ya no son los mismos 35 amperios. ¿Sí? Entonces, A', y A' es igual a colocarla así, a par prima por 2pi sobre 60 por n'. Todo va a ser primo acá. ¿Sí? Y esto, pues esto a la larga, pues también es igual al voltaje en la fuente menos RA total por IA', ¿sí? Por IA', por IA'. Pues esto es la fuerza contra electromotriz por I sub A. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es igualando. ¿Sí? Esos términos de acá son iguales a estos de acá. A estos de acá. Entonces, como quien dice que el nuevo par ahora son 15. Gloria, hazme el favor, ¿qué horas tenemos? Son las 7:44, profe. Ah, carajo, ya voy a acabar. 2pi sobre 60. Va a apurarle, n'. Venga, a ver, me voy a embarrar yo por acá. Y esto es igual a 110 menos 0.3 por I sub A', factor de I sub A'. ¿Sí? I sub A'. Entonces, esto de aquí puedo sacar una ecuación 1. ¿Sí? Tengo dos incógnitas, n' y I sub A'. ¿Sí? Ahí hay dos incógnitas, n' y I sub A'. ¿Ah? La otra ecuación se puede sacar de las fuerzas contraelectromotrices. Sabemos que SO A es igual a K sub E, flujo, K sub E, flujo por N. ¿Sí? K sub E, flujo por N. ¿Mm? Que a la larga esto es igual, que es igual a K sub E, el flujo es igual a, pues pucha, eh, mm, eh, mm, un K sub I, ¿sí? Por corriente de armadura por N, ¿sí? Esto que estoy escribiendo aquí es el flujo. Porque todo esto está en serie. Entonces, la misma corriente de campo serie es la misma corriente de armadura. ¿Mm? Entonces, eso A', podemos llegar también a un valor algo similar, caso I sub A', N', ¿sí? Dice que toma el mismo valor caso I porque generalmente el flujo y la corriente pues son proporcionales. Son proporcionales. Aquí no estamos trabajando con curva, ¿sí? No estamos trabajando con curva, pero pues al decir que lo vamos a considerar o que son proporcionales, es considerar de pronto algo así como corriente de campo, ¿sí? Y aquí considerar o flujo magnético o eso a cualquiera de los dos. Y es un comportamiento que podemos decir que es hasta cierto punto así y luego pasa así. Uy, así. Bueno, me quedó esto muy, muy feo. Y esto pasa así. Entonces, en esta parte, si estamos trabajando en la zona lineal, pues es un comportamiento proporcional, ¿sí? Y esta IF es igual a IA para el caso de motores con conexión serie, ¿sí? Es IA. Entonces, de este par de situaciones, entonces podemos sacar, hacemos la relación eso A sobre eso A', ¿sí? Es igual a N I sub A sobre N' y A', ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que eso A en la primera es 99.5 sobre eso A', que no sabemos cuánto vale, ¿sí? Es igual a N, que es el punto de operación, que son los 1662.8,
por I sub A, que en ese momento eran 35, sobre N' I sub A'. N' I sub A'. Si seguimos manipulando esto, pues eh, vamos a llegar entonces a que E sub A', manipulando esto, sub A', mm, es igual a IA', N' sobre aproximadamente 585. Todo es haciendo toda la multiplicación y luego la división. Esto es A', ¿no? Eso A', eso A'. Entonces, noten ustedes que eso A' también es igual a 110 menos 0.3 por IA', ¿no? Por IA', ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un reemplazo. Entonces, ¿cuánto vale eso A'? Eso A' es igual a I sub A', N' sobre 585 y esto es igual a 110 menos 0.3 I sub A. I sub A'. De aquí sale otra ecuación junto con esta. Junto con esta. ¿Sí? Son dos ecuaciones en las cuales nos permite, son dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto sería la ecuación 2. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son IA' y N'. Esas son las incógnitas. IA', N', IA', N', IA'. ¿Sí? Entonces apenas tenemos, y metiendo esto en una calculadora, vamos a encontrar que IA' es igual a 30.31 amperios, 30.31 amperios, y N' es igual a 1947.3 RPM. ¿Sí? En el comportamiento de estas máquinas serie. Al encontrar. Entonces, disminuyó par, listo, disminuye corriente. ¿Sí? Lo que pasa es que esa relación no es lineal como si ocurre en un motor Chunt, que esa relación par IA es lineal. Acá, en un motor de conexión serie, la relación par corriente armadura no es lineal. Entonces pasamos de 35 a 30 amperios para una disminución de 20 a 15 newton metros. ¿Sí? Y en cuanto a velocidad, se pasó de 1662 a 1947. O sea que nominalmente estamos por encima 447 RPM por encima de la que nos dice el fabricante que trabaja ese motor. Porque este motor supuestamente va a 1500 RPM. Va a 1500 RPM. Supuestamente. ¿Sí? Supuestamente. Entonces, quería hacer esto, que es pues más o menos la aplicación de las fórmulas y lo que habíamos hablado las clases pasadas. Yo les voy a compartir, o bueno, ya lo tengo listo, pero no alcancé a subirlo a la plataforma Moodle, ¿sí? Les voy a subir un archivito sencillo con 2 ejercicios para que ustedes los miren, los analicen, los desarrollen y pues obtengan una respuesta a ellos, ¿sí? Entonces, los voy a pegar a la plataforma Moodle para que pues los puedan ver y puedan de ahí sacar pues más dudas y preguntas que tengan. Nos queda faltando por ver el motor de conexión compuesta, el motor de corriente continua de conexión compuesta,
que eso pues lo iremos a hacer la próxima clase. Nos correspondería el jueves 6 de agosto. mm, mm, pero pues parece ser que ese día es, ese día es día cívico con relación a la fundación, a los cumpleaños de Bogotá. Entonces, eh, em, entonces sobre el papel no habría clase el jueves 6 de agosto. Jueves 6 de agosto. Dado eso, entonces nos veríamos el lunes 10 de agosto para tratar y abordar el tema de los motores de compuestos, los motores de conexión compuesta, motores de conexión compuesta, lo diríamos entre 10, entre el 10 y el 11, no sé, 10 y el 11, entre el 11 y el 13 de agosto próximos, iríamos a alcanzar a ver alguito del comportamiento de estas máquinas como generadores. Por lo menos unas bases muy pequeñas de las máquinas como generadoras de corriente continua, aunque pues estas máquinas, yo vuelvo y repito, como generadores hoy día pues ya no se utilizan tanto. Entonces, mm, no me cae mucho remordimiento en la conciencia dejar apenas una clase o clase y media para ver las máquinas como generadores. Aunque algunas veces se aplican generadorcitos con segundas intenciones, o por ejemplo como tacómetros, ¿sí? O para otras cuestiones. Pero eso es, y ya con eso el 13 de agosto, por el próximo 13 de agosto, daríamos cierre al curso. Entonces, señores, no siendo más, no les quito más tiempo, les agradezco mucho su atención, que descansen